bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. La forma que hoy toma Reeducativa es la de química. Vamos a trabajar con tres conceptos que suelen verse en el nivel secundario y que son fase, interfase y sustancias componentes. Estamos respondiendo con este video a la consulta que nos hizo Matías Fabián de un ejercicio, pero nos pareció que era importante poder entender qué eran cada una de estas tres cosas. Por un lado, entonces, tenemos que fase es la materia o una masa homogénea. Pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas homogéneas. Estas fases pueden ser, entonces decimos, homogéneos o heterogéneos. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que yo tengo en un vaso con agua un lápiz adentro del agua. Bueno, claramente veo dos cosas distintas, es decir, que hay dos o más fases, con lo cual esa mezcla, esa muestra es heterogénea. Hetero significa distinto, distintos componentes, distintas fases. Pero si esa misma agua, en vez de tener un lápiz adentro, tiene un poco de sal diluida, yo ya miro el agua, no veo la sal. Y aunque tengo una mezcla, no es una sustancia pura, no es solo hidrógeno o solo oxígeno, sino que tengo por un lado hidrógeno y oxígeno en el agua, es decir, ya sería una mezcla homogénea, y además a eso le agregué sal. Pero la sal no lo veo, es todo algo parejo que no distingo ni la sal, ni el hidrógeno, ni el oxígeno en ese medio líquido, con lo cual esa mezcla es homogénea. Entonces, si yo tuviera una mezcla de aceite y agua, tengo dos fases. Veo dos capas, una capa de agua y una capa de aceite. Y el punto medio, esa película finita, finita, que me separa al agua del aceite, va a ser mi interfase. Justamente la interfase es el medio que me separa las dos fases. Es decir, nosotros podemos hablar de que para que una fase cambie a otra, las propiedades físico-químicas se ven modificadas, no tiene las mismas propiedades físico-químicas el agua que el aceite, por eso los distingo y veo claramente, uno más espeso, otro color, otra temperatura, otro punto de ebullición, etc. Y la región en donde se da ese cambio de una fase a la otra es esta interfase. Bien, vamos a ver ahora entonces qué son las sustancias componentes para poder diferenciar, y ojo que no es lo mismo y es un error muy común, los componentes con las fases, no es lo mismo. Vamos a ver este ejemplo. En este primer tubo de ensayo, en esta primera muestra, no se preocupen el reflejo de la luz que justamente lo apunté a donde hubiera un vacío de información, no hay nada y no se están perdiendo de nada. En este primer tubo de muestra tengo aceite y agua, el ejemplo que veíamos recién. Veo claramente el aceite y veo claramente el agua, incluso veo el punto de unión entre esos dos elementos. Entonces, ¿cuántas fases tengo? Una, el aceite, y otra, el agua. ¿Y cuántos componentes hay en esa mezcla? También dos, por un lado el aceite y por otro lado el agua. Pasamos al segundo ejemplo. En una muestra tengo agua y tengo hielo. ¿Cuántas fases tengo? Claramente veo el agua y puedo ver y distinguir los cubitos de hielo flotando en esa agua, con lo cual tengo el agua líquida y el hielo. Dos fases. Ahora el hielo, ¿de qué está hecho? Y al fin y al cabo está hecho de agua. Es el mismo componente en otro estado físico. El hielo es agua sólida. Con lo cual, si bien tengo dos fases, el componente es solo uno. Es el mismo componente en las dos fases. Agua. Tercer ejemplo. Sal disuelta en agua. Yo miro y ¿qué veo? Solo agua. ¿Cuántas fases entonces veo? Una, solo agua. Pero adentro de esa agua, en una mezcla homogénea, tengo además sal. Con lo cual ya tengo dos componentes, pero una fase. ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces, ahora sí, a pasar el ejemplo que nos manda Matías.
Dice que en un sistema tengo 3 trozos de zinc, tengo además una solución de cloruro de zinc en agua, tengo además vapor de agua y tengo además nitrógeno gaseoso. El ejercicio me pide que diga cuántas fases tengo, cuántas interfaces tengo y cuántos componentes tengo también. Entonces yo acá dibujé mi tubo de ensayo, mi muestra, con todos los componentes juntos. Dibujé mis 3 trozos de zinc, que es una roca y por tanto está en forma sólida. Dibujé mi solución de cloruro de zinc en agua. ¿Qué significa esto? Una solución es una mezcla homogénea, en donde las propiedades no se distinguen entre sí. Con lo cual, tengo agua y tengo cloruro de zinc disuelto en agua. De la misma forma que tuve la sal disuelta antes, bueno, ahora en vez de ser sal es cloruro de zinc. Le ponemos nombres distintos. De hecho, la sal de mesa que decimos es cloruro de sodio, con lo cual podemos inferir que este componente, cloruro de sodio, es algo parecido a una sal y se va a disolver de la misma forma en agua. Entonces ahí yo dibujé mi cloruro de sodio con agua, que es una mezcla homogénea, por eso le decimos solución. Dibujé mi vapor de agua, estos puntitos azules que se van evaporando de mi agua líquida. Y dibujé mi nitrógeno, que me aclaran que está en estado gaseoso, porque hay nitrógeno también en estado líquido. Entonces en ese caso podría pensar que se tenía que mezclar con el agua y con el cloruro de zinc, pero no. Este es gaseoso y se va también junto con el vapor de agua evaporando. Bien. Entonces, una vez que hice mi dibujo para ver, entender y visualizar el problema, voy a empezar a pensar en cada una de estas definiciones. Dijimos entonces que fase era el cambio de un estado físico-químico a otro. Entonces yo observo y digo, bueno, a ver, lo primero que me encuentro es los 3 trozos de zinc. ¿Los 3 trozos de zinc tienen la misma fase que la solución de cloruro de zinc en agua? ¿Los veo homogéneamente mezclados o puedo distinguir una piedra adentro de agua? Claramente lo puedo distinguir. Entonces acá en el zinc tengo una fase y en el agua tengo otra fase. Y ahora, donde termina el agua y sigue mi tubo de ensayo, ¿puedo ver que termina el agua y sigue mi tubo? ¿O desborda y todo el mundo está inundado de agua? No. Hay un límite y empieza a haber otro estado, que es el del aire, que está sobre esa agua. Es decir, que ahí paso a otro estado, que es el gaseoso, a una tercera fase, que es la gaseosa. Y en ese estado gaseoso tengo una mezcla homogénea de vapor de agua y de nitrógeno. Atentos, el vapor de agua no es agua en estado líquido, de la misma forma que el hielo no es agua en estado líquido, sino que el vapor de agua es el agua en estado gaseoso, en pequeñas partículas muy volátiles, que esa es la característica propia de lo gaseoso, es algo volátil que se expande, se va. No lo puedo contener fácilmente. Yo un vaso de agua lo sirvo y me queda el vaso de agua en el vaso. No es que yo meto así y sale volando para todos lados el agua como si hace el vapor de agua. Por eso cuando me baño tengo vapor de agua en el techo y no adentro de un vaso de agua. ¿Se entiende? Entonces eso nos da la pauta que la propiedad físico-química del agua líquida no es la misma que la del vapor de agua, con lo cual estamos en la presencia de otra fase, que es la fase gaseosa. ¿Y qué otra cosa, qué otro elemento tenía en esta mezcla? Bueno, el nitrógeno. Y el nitrógeno estaba en estado gaseoso también. Entonces yo puedo decir, bueno, acá termina mi molécula de nitrógeno y acá empieza mi molécula de agua. No, es una mezcla homogénea. Tengo todo mezclado. Por tanto, a pesar de que mi componente nitrógeno está también en estado gaseoso, vamos a decir que esa fase es la misma que en la que se encuentra el vapor de agua. No hay un cambio físico-químico. Con lo cual, tenemos en total 3 fases. Sólida. Salud, disculpen. Esto va en vivo. Sólida, líquida y gaseosa. ¿Bien? Perfecto. Ya definimos entonces el tema de las fases.
antes de pasar a la interfase, vamos a ver qué componentes tenemos. Es decir, qué sustancias son las que hacen este conjunto. Bueno, dijimos que teníamos zinc. Por un lado tengo 3 trozos de zinc. Y el zinc es un elemento puro, o sea que tengo solamente ese elemento que es el trozo de zinc. Por otro lado tengo la solución de cloruro de zinc en agua. Tengo agua, que es una mezcla homogénea, hidrógeno y oxígeno, agua, y tengo cloruro de zinc, que requiere que tenga cloro y zinc, otra mezcla homogénea. Pero entonces mi solución de cloruro de zinc en agua tiene, por un lado, este elemento cloruro de zinc y por otro lado, este elemento que es el agua. Entonces tengo el zinc, solo zinc. Tengo el cloruro de zinc, que es una mezcla homogénea en donde interviene el zinc. Tengo otro elemento que es el agua, otra mezcla homogénea en donde interviene el hidrógeno y el oxígeno. 3 componentes voy. Y después digo, tengo además vapor de agua. Y entonces me pregunto, ¿tengo además el componente vapor de agua? ¿O el vapor de agua está hecho de alguno de los otros componentes que ya mencioné? Bueno, claramente el vapor de agua no está hecho de zinc, tampoco está hecho de cloruro de zinc, pero el vapor de agua está hecho de agua. Entonces, a pesar de que tenga el agua en estado líquido, por un lado, y además agua en estado gaseoso, por el otro, el componente es el mismo. Es agua. Entonces, en un solo componente unimos los dos estados, las dos fases. Entonces vamos con trozos de zinc, agua líquida más agua gaseosa. En el agua líquida tengo el cloruro de zinc y en el agua que está en estado gaseoso además tengo nitrógeno, que es otro componente. ¿Es otra fase? No, está en estado gaseoso, con lo cual sí es otro componente, pero no es otra fase. Comparte el nitrógeno la fase con el vapor de agua, que es agua en estado gaseoso, de la misma forma que el cloruro de zinc comparte la fase con el agua líquida, que es agua. Entonces, ¿cuántos componentes finalmente tenemos? 1, 2, 3 y 4. Ahora sí vamos a meternos entonces en el tema de las interfases. Y acá es donde viene la vuelta de tuerca, donde hay que prestar mucha atención. Vamos a analizar cada uno de los elementos que tenemos. Digo, cada uno de los componentes. Entre el trozo de zinc y el agua líquida, ¿hay un punto de unión? Sí. De hecho, alrededor de mi zinc tengo todas esas partículas de agua que están pegadas a la piedra esta de zinc y que serían mi película, mi intermedio, mi región donde el zinc deja de ser zinc y es agua. Entonces ahí tengo un pasaje de esta fase sólida a esta fase líquida. Por otro lado tengo el agua, que después entra en contacto con el cloruro de zinc. Acá. Yo tengo ahí mis imaginarias partículas de cloruro de zinc. Pero como no las diferencio, como todo es uno, entonces nada separa al zinc del agua. Con lo cual esta región donde cambia el estado del agua al estado del cloruro de zinc no existe, porque son la misma fase, no cambia el estado de uno y el estado del otro. Con lo cual, entre el agua líquida y el cloruro de zinc no tengo interfase. Ahora me pregunto, entre el vapor de agua que tenía acá, que definimos que era agua, y el nitrógeno, ¿tengo algún cambio? No, habíamos dicho lo mismo que con el agua y el cloruro de zinc, se mezclan ambos componentes en el estado gaseoso. Pero entonces sí tengo que ver que entre este líquido de agua y cloruro de zinc y este gaseoso de vapor de agua y nitrógeno gaseoso, hay un punto
en donde el líquido deja de ser líquido y el gaseoso deja de ser gaseoso. Porque si no, yo estaría acá teniendo el líquido que sale hacia todos lados invadiendo el espacio como lo hace el gas, el aire, el vapor de agua y el nitrógeno, y no está sucediendo eso. Es decir, que de este cambio de estado líquido que tengo acá abajo, obviando el zinc, al estado gaseoso que tengo acá arriba, tengo otra interfase, otra película, otra región intermedia entre se deja de ser gaseoso y se pasa a ser líquido, o se deja de ser líquido y se pasa a ser gaseoso. Con lo cual, si ustedes se fijan, cuando uno tiene las fases, las interfaces son una menos que esta, porque es la unión, el pase, la región media entre esta fase y entre esta fase y esta. Con lo cual, si acá tengo 3, las uniones intermedias solo van a ser 1 y 2. ¿Sí? Pero sirve también esto de pensarlas, ¿no? De siempre trabajar con la lógica, con la coherencia y entendiendo qué es lo que estamos haciendo para asegurarnos de que está bien. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no dejen de comentar, preguntar. Están las redes sociales, Facebook e Instagram como Reeducativa Profes, todo junto, Reeducativa Profes. Y pueden suscribirse a este canal también para encontrarse, bien, las próximas novedades. Esperamos que haya servido y será hasta la próxima.